Three books. Wait a minute. Hold it. Nobody said anything about 3 books. Like what am I supposed to do? Take one book? Or all books? Or what? Well. El clip que acabáis de ver pertenece a la pedazo de película de Sam Raimi, El Ejército de las Tinieblas, y creo que veréis la conexión cuando sepáis de qué va este vídeo. Pero antes de eso, dejadme deciros que mi nombre es César Cañete y que este vídeo es el BookTag Libros sobre Libros. Dentro cabecera. Vaya plot twist os acabo de marcar aquí ya en la introducción. ¿Quién iba a pensar que habría una relación entre libros que se comen personas y bibliófilos como nosotros? Pero bueno, por eso os he puesto esa escena de El Ejército de las Tinieblas. Y quizá veréis mi poca gracia para hacer plot twist, pero esto tendrá que ver con uno de los libros que hay en estas premisas. Antes de eso, debo agradecerle muy mucho a José de Libros en el Fin del Mundo por haberme nominado a hacer este pedazo de BookTag. Entre otras cosas porque me lo he pasado muy bien y entre otras cosas además porque su BookTag es una maravilla y os lo voy a dejar aquí abajo para que le echéis un vistazo y no podáis evitar seguirle. José tiene una forma de mostrar su pasión por la lectura y por los libros que lee que ha abierto mis horizontes a la hora de plantearme qué leer y qué no leer. ¿Por qué? Porque no es solo pasión lo que tiene, sino un conocimiento profundo que le hace hablar con cariño y con conocimiento de causa de cada uno de los libros de los que habla. Y eso podremos estar de acuerdo o no en las lecturas, pero es de agradecer. Así que nada, José, muchas gracias por la nominación, muchas gracias por tu BookTag, entre otras cosas porque me he apoyado bastante para hacer mi búsqueda de los libros de los que yo quiero hablar con las 13 o 14 premisas que hay en este BookTag y porque, bueno, tienes un canal maravilloso. De cualquier manera, este BookTag no podría existir si no fuera por Dina Oltra, que es la creadora y que le agradezco también a ella la posibilidad, gracias a su inventiva, de hacer este BookTag con el que me lo he pasado súper bien. De cualquier manera, vamos allá, no perdamos tiempo porque hay un montón de libros de los que hablar. Vamos con la primera premisa. Premisa número 1. Libro sobre libro favorito. Bien, para esta premisa podría haber copiado a José con su misma premisa de su BookTag y haber escogido La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón porque es un libro que me fascinó y que me mantuvo enganchado y pegados mis ojos a la página durante todo lo que me duró la lectura. Pero como no quiero copiarle y quiero ser un poco más original, he elegido otro libro. Y para ser original, pero no tanto porque os voy a hablar de un clásico que puede que conozcáis todos a estas alturas, he escogido La historia interminable de Michael Ende. He hablado de Michael Ende en otro vídeo que os dejaré por aquí, que son 3 títulos básicos de literatura infantil y juvenil, porque Michael Ende es un autor indispensable para cualquier lector. ¿Y por qué digo para cualquier lector? Bien, porque sus libros, aunque él está clasificado dentro de lo que sería la LIG, la literatura infantil y juvenil, son aptos para cualquier edad. Cada uno de los lectores que se vaya a sumergir en sus historias va a encontrar algo que le conmueva, algo que le haga amar a cada uno de los libros que quiera leer de este autor. Yo me voy a centrar en La historia interminable porque además, como os decía, es uno de los clásicos, pero clásico a la vez de mi infancia, de mi primera adolescencia quizá, porque lo cogí con muchísimas ganas. Bueno, ¿y de qué trata La historia interminable? Dejadme daros 4 pinceladas para ponernos dentro de la novela y luego os hablaré de otras cosillas. La historia interminable va sobre Bastian, un niño que sufre maltrato en el colegio y que toma prestado un libro muy especial de la librería del señor Coreander y se refugia en su colegio, en el ático creo que era, para leerlo. Allí se sumergirá en una historia que va de
el mundo de fantasía, un lugar que está amenazado por la nada y que es el lugar donde los sueños de los humanos, donde la fantasía, propiamente dicha, reina. Para poder salvar el reino de fantasía de la nada, se escogerá a un guerrero llamado Atreyu que tendrá que recorrer, buscando la solución al problema de la nada, todos los confines de fantasía. Y será a través de este viaje que Bastian se dará cuenta que él está interactuando con esa novela y que gracias a su ayuda, Atreyu podrá poner su granito de arena para salvar eso, fantasía. La edición que yo tenía y que sigo teniendo por casa es una edición de Alfaguara en la que viene en dos colores. Por un lado el rojo de la historia de Bastian y por otro el verde de cuando hablan de fantasía. ¿Qué es lo que me maravilla de esta historia? Bueno, que habla de una cosa que es básicamente humana. Es decir, la imaginación, el poder crear y creer en cosas que no existen y que es lo que en cierta manera nos ha dado el trampolín para estar donde estamos. Y ahora dejadme leeros un pequeño fragmentito de, no de la historia interminable, sino de Sapiens de Yuval Noah Harari. Ya sé que soy un pesado con este libro, pero acredita esto de la imaginación que os estoy diciendo porque me parece muy interesante y muy acertado. Vamos a ello. Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en que solo Homo sapiens puede hablar sobre cosas que no existen realmente y creerse 6 cosas imposibles antes del desayuno. En cambio, nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos. Pero, ¿por qué es eso importante? Bien, ¿por qué es eso importante? Bueno, tendréis que leer el ensayo de Yuval. Yo me centro en que la historia interminable habla precisamente de una sociedad en la que la fantasía, la imaginación de los seres humanos y sobre todo de los niños se está yendo por el retrete. Y es gracias a esta aventura que Bastian la podrá recuperar o no. Si no habéis leído La historia interminable, os la recomiendo muchísimo. De cualquier manera, es un libro sobre libros que para mí es un must. Es uno de mis favoritos y una delicia de lectura. Aquí lo dejo. Vamos a por la siguiente premisa. Segunda premisa, libro sobre libro de Satán. Libro sobre libro que menos me gustó. Bueno, aquí me arriesgo a ser bastante impopular porque os voy a hablar de un libro que a mí me incluso molestó. ¿Por qué? Porque tuvo un éxito atroz. De hecho, creo que han hecho incluso una serie que no he querido ver porque ya me decepcionó suficiente el libro como para meterme otra vez en una historia que no me creí en ningún momento. Pero voy a dejar de hablar mal de un libro que ni siquiera os he dicho el título. Estoy hablando de La verdad sobre el caso de Harry Quebert de Joel Dicker. Bien, os voy a dar 4 pinceladas sobre lo que va para, pues no sé, no hablar tan mal, porque la premisa me gustó. La historia es sobre un autor que se ha quedado seco, que se está enfrentando a la página en blanco, que recurre a su antiguo mentor, un escritor de éxito o de una sola obra con muchísimo éxito, que le ayudó en el pasado a desbloquearse. Este autor es Harry Quebert. Y resulta que cuando va a verle encuentran en su jardín el cadáver de una chica que desapareció. A partir de ahí empieza una trama de novela negra que en sus inicios está bastante bien, pero que luego, y esto es lo que a mí me dejó completamente fuera y me decepcionó, se vuelve loquísima. Y se vuelve loquísima porque, entre otras cosas, yo dejé de creerme a los personajes. Dejé de creerme lo que estaba pasando y los constantes giros de guión, plot twist, esos momentos en los que te quedas con la boca abierta porque es una pasada, digamos, al final del sexto sentido, por deciros alguna cosa, se volvían tan constantes que al final no te creías absolutamente nada. Este tema, el tema de la verosimilitud, ya sé que es algo recurrente en mis vídeos y que tengo otros más en los que hablo de ello, pero no voy a citarlos y tampoco voy a hablar mucho más de este libro porque todo lo que diría sería bastante malo y aunque eso tiene su morbo, pues tampoco hace falta que echemos sal en la herida, solo diré que es un libro sobre libros que me parece atroz y que casi es mejor para mí, olvidarlo completamente. O mi recomendación sería más bien que lo leyerais para saber qué es lo que un escritor de novela negra no debería hacer desde mi punto de vista. O quizá estoy completamente errado porque, ¿qué os voy a decir? Si ha tenido tantísimo éxito será por algo, ¿no? Bueno, está a fuerza de cargarse la verosimilitud. De cualquier manera, lo dicho, no me extiendo más y vamos a por la siguiente premisa. Tercera premisa, libro sobre libro poco conocido que todos deberían leer.
Bien, este es un libro bastante desconocido que me recomendó una librera colega, Gemma, de la librería A Peu de Pàgina, que cualquiera de los que viváis en Barcelona o cerca de Sarriá os podéis pasar porque tiene un gusto exquisito y encontraréis libros maravillosos. Estoy hablando de La mano de la buena fortuna de Goran Petrovic. La mano de la buena fortuna es un libro sobre libros porque habla en su interior, en su historia, de Mi legado, que es una obra de un tal Anastas S. Branica, que cae en manos de Adam Lozanek, que es un corrector al que le encargan la tarea de corregir esta novela y descubre que Mi legado, esta novela, en realidad es el escenario de multitud de historias que cuando se adentra a corregir sus páginas, no solo se adentra en una página de papel con una mancha de tinta, sino que se adentra en un mundo donde coincide con otros lectores que también están leyendo este libro en otro lugar del mundo. Y allá podrá interactuar con esos lectores como si se tratase del mundo real, de la vida real. De hecho, llegará un punto incluso en el que se traiga cosas de ese mundo de Mi legado de Anastas. Así pues, estamos ante una bella historia, una novela muy bonita en la que hay desencuentros, hay amor, hay una historia sobre ese autor de Anastas y la propia historia de Adam Lozanek, ese corrector. Os recomiendo muchísimo la lectura de este libro, por lo que os decía, porque es una lectura bellísima y aunque es muy poco conocida, no desmerece para nada ni esta premisa ni el buen rato que pasaréis leyendo esta obra. En fin, vamos a por la siguiente premisa. Cuarta premisa. Shakespeare, Cervantes o Garcilaso. Bien, esta premisa me ha puesto un poco en aprietos teniendo en cuenta que tengo muchos problemas con el tema del coste de oportunidad. Ya sabéis, aquello que si escoges una cosa, no escoges la otra. Por eso, aunque no lo creáis, teniendo en cuenta los book tags y las clasificaciones y las listas que tengo en este canal, no me gusta hacer listas. Así pues, de 3 voy a escoger 2. Y no lo voy a hacer con una preferencia por ninguno de los dos. Cada uno tiene sus cosas que me parecen fascinantes e irrepetibles y además que me han hecho enriquecer mis lecturas teniendo en cuenta la perspectiva que me han dado. Por un lado tenemos, como no, a Cervantes, al Quijote de la Mancha y a un par de novelas ejemplares que a mí me encantaron, entre otras cosas porque tuve la suerte de estudiarlas durante la carrera y eso me dio un contexto para entenderlas mucho mejor. Bien, por un lado del Quijote no voy a decir mucho porque ya hay muchísimo. De hecho, mira, os emplazo a que vayáis a ver el vídeo de José sobre el Quijote porque es una maravilla. Pero sí os voy a hablar de El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, un par de novelas ejemplares que están enlazadas en una forma de estructura que yo he utilizado en mis propias novelas, que es la estructura de muñeca rusa o la de cajas chinas. ¿Cómo es esta estructura y qué tiene que ver con estas dos novelas ejemplares? Esta estructura no es más que una forma de contar una historia en la que empiezas en un punto del presente para volver al pasado, explicar algo y volver a ese presente. Esa forma de enlazarse es lo que sucede en estas dos novelas ejemplares de El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Porque el personaje del casamiento engañoso, que no es más que el mito del burlador burlado, un tío que intenta engañar a una chica y acaba siendo engañado y acaba en un sanatorio para sifilíticos, escucha una noche mientras está sudando toda la enfermedad a un par de perros que cuentan a la vez su historia. Y este es El coloquio de los perros. Y ahora vamos a Shakespeare. Podría escoger cualquiera de sus tragedias, pero me voy a quedar con dos de las obras de teatro más conocidas que son, por un lado, Julio César, que teniendo en cuenta cómo me llamo, pues ya tiene su atractivo para mí, y por otro lado, Otelo. ¿Por qué? Porque precisamente lo estudié en una asignatura que se llamaba Retórica Aplicada y Julio César era un ejemplo de buena retórica de cómo se pueden utilizar una serie de recursos para el bien y Otelo era una forma de enseñar la mala retórica, cómo se puede utilizar una serie de recursos para el mal. Por un lado teníamos en Julio César a Marco Antonio justo después de que Bruto diera su discurso con un falso dilema en que hacía escoger entre dos partes que no tenían por qué estar relacionadas, es decir, si no mataba a César iba a ser nuestra perdición, por un lado, y Marco Antonio en su turno de palabra rebatiendo este discurso de una manera súper hábil, es decir, la buena retórica. Por otro lado, la mala retórica sería no tanto la de Otelo, sino la de un personaje que parece secundario, pero que al final es casi más protagonista, que no es otro que Yago, que se dedica
a comerle la cabeza literalmente a Otelo para enfermarlo de celos. El problema es que no sabemos las razones reales por las que Iago hace esto y si están justificadas, que no creo que estuvieran justificadas de cualquier manera. Y es un ejemplo perfecto de cómo la mala retórica se puede utilizar para hacerle perder la cabeza a alguien que confíe en ese personaje. Y eso a la hora de escribir es un recurso maravilloso. Como veis, he dejado completamente de lado a Garcilaso porque queda muy poco en mi memoria sobre él. De cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa. Quinta premisa. Libros sobre escritura. Bueno, para esta premisa podría haber elegido multitud de libros porque no es tan difícil como otras premisas, pero no me he querido liar porque este vídeo ya va a ser suficientemente largo con mi tendencia a enrollarme soberanamente. Os voy a hablar de Misery, de Stephen King, pero no os voy a hablar mucho porque tengo una reseña en la que hablo con bastante extensión sobre precisamente esta novela. Solo os daré 4 pinceladas sobre el argumento para los que no la hayáis leído o no la conozcáis o no hayáis visto la peli o no conozcáis ni siquiera a Stephen King, cosa que me extrañaría bastante. Bien. Esta es la historia de Paul Sheldon, un escritor que sufre un accidente después de haber acabado su última novela, que es un punto de ruptura en su carrera, ya que ha matado en su novela anterior al personaje que le dio a la fama y que forma parte de una serie de novelas románticas con las que quiere romper y hacer otro tipo de escritura. Bien, este accidente casi lo mata, pero es rescatado por Annie Wilkes, que es una enfermera que le salva la vida, pero que está un poco como una chota. A partir de ahí, esta enfermera, que es su mayor fan, al hacerse con su última novela donde su personaje favorito, Misery, muere, le chantajea para que la devuelva a la vida. Creo que es una premisa bastante interesante para que os haya picado la curiosidad, no ya solo de ver, por supuesto, mi video reseña sobre esta novela, sino para leeros un librazo como Misery, porque, por una vez, el maestro del terror no está haciendo nada sobrenatural para darnos miedo. Y es que en la realidad podemos encontrar el terror mucho más fácilmente que en la ficción. En fin, vamos a por la siguiente premisa. Sexta premisa. Libros sobre bibliotecas. Bueno, aquí me vais a permitir que haga una pequeña trampita porque aunque conozco libros que tratan de bibliotecas, no he leído ninguno directamente. Así que os voy a hablar de otro que sí que tiene que ver con una biblioteca, pero que no es exactamente igual. Os quiero hablar de Todos los nombres de José Saramago. Bien, este año es el centenario de José Saramago, un escritor premio Nobel que a mí me encanta. Tiene un estilo súper particular, sobre todo en la segunda parte de su obra, que no respeta los signos de puntuación ni las marcas que te dicen que abre diálogo o cierra diálogo. Eso sé que echa para atrás a muchos lectores, pero no sé por qué yo, que suelo ser un poquito exigente con estas cosas porque no suelo entrar fácilmente en según qué libros, no me sucede lo mismo y con Saramago me adentro en su prosa de una manera súper suave, súper fácil y la disfruto como un enano. ¿Y por qué digo que estoy haciendo un poco de trampitas con esta novela? Porque don José, el protagonista de esta novela, trabaja en el registro civil, que, espero que estéis de acuerdo conmigo, no es más que una biblioteca de nombres, con la diferencia de que las referencias que podamos encontrar en esta biblioteca de nombres, en este registro civil, hacen referencia precisamente a personas reales. Pues bien, el protagonista de Todos los nombres, don José, soltero en la cincuentena, se obsesionará con ciertos nombres, ciertas personas a las que no ha conocido, no sabe quiénes son, pero a los que otorga una vida y empieza a hacerlos partícipe de la suya. Lo que recuerdo de esta novela es que me encantó y que la disfruté como otras del maestro Saramago, como, no sé, El hombre duplicado o Ensayo sobre la ceguera. Muy recomendables también. Así pues, esta sería mi elección para esta premisa. Premisa séptima. Libros sobre librerías. Bien, espero que me sepáis disculpar porque de nuevo no voy a ser exacto con esta premisa. Entre otras cosas porque en mi acervo lector no he encontrado libros que haya leído sobre librerías. Que quizás sí y no me acuerdo. Pero como no lo recuerdo, me voy a otro que es análogo. Que no es otro que Alta Fidelidad de Nick Hornby. ¿Y por qué he elegido este? Bueno, porque los protagonistas de esta novela
tienen una tienda de discos y una tienda de discos es un tanto parecido a lo que sería una librería. Es cierto, me podríais decir que ¿por qué no has elegido un libro que hable de un videoclub? Bueno, pues porque tampoco lo conozco. ¿Qué le vamos a hacer? De cualquier manera, esta es una novela súper recomendable, súper fresca, que habla de un tipo en sus 30 o 40, ahora no lo recuerdo bien, que pasa por una crisis de pareja enorme y se dedica a quedar con las anteriores parejas con las que rompió para saber qué es lo que iba mal. Siempre mezclándolo con música y haciendo un montón de eso que a mí me cuesta tanto, que son las listas, porque parece que a ellos lo del coste de oportunidad y decir qué es lo que les gusta más o qué es lo que les gusta menos, no les parece tan difícil como a mí. De cualquier manera, es una novela fresca que se lee súper rápido y que además se disfruta muchísimo. También os lo digo, no sé qué pensaría si me la leyese ahora, porque creo que trata unos temas más delicados desde la perspectiva actual o desde mi perspectiva actual. Y como me paso el día intentando adquirir conciencia sobre temas que quizá antes no era tan consciente, igual encuentro en una novela como Alta Fidelidad actualmente algo que me pueda molestar o que pueda verlo de otra manera. De cualquier manera, la idea que me quedó, el pozo, la sensación, la emoción que me quedó después de leer esta novela fue muy positiva y por eso ahora mismo, aunque haya cambiado mi perspectiva, me atrevo a recomendárosla. Premisa octava. Libros sobre libros donde se quemen libros. Pues mirad, esta novela de la que os voy a hablar es una novela que estoy seguro de que os hubiese hablado en este BookTag en una u otra premisa, pero me la he reservado para este momento porque me encanta, ya que habla del final, precisamente de esta novela. Y además, como estoy leyendo otra novela del mismo autor que la recomendó José, creo que es súper adecuado meterla aquí. Estoy hablando de El nombre de la rosa de Umberto Eco. ¿Y qué os voy a contar del nombre de la rosa que no se sepa? Bueno, pues que es la historia de Guillermo de Baskerville y de Atso de Melk, que llegan a una abadía en la que están muriendo uno tras otro y no se sabe por qué los monjes que se dedican en el scriptorium a copiar el saber almacenado durante siglos en su biblioteca. Bien, con una estructura de novela policíaca seguiremos las andanzas de Guillermo de Baskerville, que tendrá que resolver estos crímenes, por eso se llamó el juego de ordenador que jugué de pequeño, La Abadía del Crimen, sin que por ello interfiera en un concilio en el que se habla de la pobreza entre dos órdenes, los dominicos y los franciscanos. Bueno, es un novelón y de las pocas novelas que he leído un par de veces y que además he escogido para esta premisa precisamente porque una de las cosas que tenía clarísimas Umberto Eco cuando empezó a escribir esta novela es que acabaría con un incendio en el que se quemen libros. ¿Por qué? Porque según él, si pones un monasterio o una abadía del medievo donde hay multitud de libros, tiene que acabar indefectiblemente con un incendio en el que esos libros se quemen. No es un spoiler, o si lo es, oye, mira, lo siento porque esta novela creo que se publicó en 1968. Creo que hacer un spoiler sobre esto no tiene nada que ver con el spoiler que nos hizo mi madre a mi hermana y a mí diciéndonos quién es el malo, quién es el asesino. Pero bueno, lo dejo ahí. El nombre de la rosa, imprescindible, una de las mejores novelas de Umberto Eco. Estoy leyendo ahora mismo El péndulo de Foucault y lo estoy disfrutando como un enano. Gracias por la recomendación, José. En fin, vamos a por la siguiente. Premisa novena. Libro sobre libro con la palabra libro. Bien, para esta premisa he escogido un autor que para mí es un imprescindible y además le tengo muchísimo cariño porque le tengo asociado a la época en la que aprendí inglés y me abrió las puertas a disfrutar de verdad por primera vez una novela leída en inglés, porque hasta entonces solo estaba leyendo textos sobre literatura en inglés y no me enteraba ni de papa. Bueno, sí me enteraba, pero iba poco a poco creciendo mi vocabulario y mis skills, mis habilidades para leer inglés. No me lío más, os estoy hablando de The Book of Illusions, del libro de las ilusiones de Paul Auster. Para mí, de los mejores libros de este autor. ¿Y de qué va este libro? Bueno, pues tenemos a un protagonista cuya mujer e hijos han muerto en un accidente y le hace entrar este hecho en una depresión brutal que solo podrá curar a través de ponerse a escribir un libro sobre un actor que desapareció y no dejó ni rastro. Este actor le sacó de la depresión y le hizo escribir un libro sobre este actor porque le hizo reír.
porque en el momento más bajo, cuando estaba completamente alcoholizado y completamente depresivo, se cruzó con una de sus películas de la era muda del cine en la que este actor le arrancó una carcajada. Espero que coincidáis conmigo en que esta es una premisa maravillosa para el inicio de un libro que acaba convirtiéndose en una investigación en forma casi de novela de intriga que, gracias a la prosa de Paul Auster, que para mí es de los escritores que mejor dominan la frase y el párrafo, y que si me dais fuera de contexto 5 frases suyas, os podría decir que es suyo. De hecho, no en vano empieza sus novelas de una manera maravillosa. Os dejaré la reseña que hice de 4321 por aquí, en la que precisamente hablo del inicio de 3 de sus novelas, porque es impresionante. Pues eso, que es una novela imprescindible dentro de la bibliografía de Paul Auster y que además me viene genial porque en su título lleva la palabra libro, The Book of Illusions, el libro de las ilusiones. Vamos a por la siguiente premisa. Premisa décima, libro sobre libro que vas a leer pronto. Bueno, como os decía al principio, me he estado documentando con otros booktags de colegas, booktubers como José o Maggie de Bitácora de Libros, que también os dejaré por ahí, y he visto la próxima lectura de libros sobre libros que voy a hacer, porque tanto Maggie como José han hablado maravillas de 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Os recomiendo que vayáis a ver lo que dicen cada uno de ellos sobre esta novela porque a mí me han convencido de que será de las próximas lecturas de libros sobre libros que voy a leer porque ha sido escucharlos y decir, tate, ya sé que voy a leer. En fin, no puedo decir mucho más porque poco más puedo decir. Vamos a por la siguiente premisa. Premisa 11. Libros sobre libros en los que salga un escritor. Bien, ya sé que este vídeo se está alargando mucho, pero no quería perder la ocasión de hablaros de 3 libros, 2 de ellos muy relacionados de diferentes autores que hablan de escritores. Los 2 primeros serían París era una fiesta y París no se acaba nunca. Bien, París era una fiesta es de Ernest Hemingway y habla de su periodo cuando estuvo en París, precisamente en los años 30, siendo reportero para un periódico de Estados Unidos. Es una historia casi de autoficción en la que nos está contando, bueno, yo diría biográfico, no tanto de autoficción, en la que habla de lo que entiende él por su oficio de escritor, de la relación con otros grandes escritores de la época como F. Scott Fitzgerald o Francis Scott Fitzgerald y de algunos de los relatos que escribió en aquella época. En paralelo os pongo París no se acaba nunca de Vila-Matas, Enrique Vila-Matas, porque precisamente se fija en esta novela de Hemingway para explicarnos la historia de sí mismo de un jovencito Vila-Matas y su experiencia en París siguiendo los pasos de Hemingway para convertirse en escritor, de cómo se alojó en una guardilla cuya propietaria era Marguerite Duras y cómo eso le sirvió para intentar inspirarse, de cómo le confundieron con Carlos el Chacal estando allí en París siendo un jovencito y de cómo acabó convirtiéndose en un escritor. Yo creo que también por las relaciones que tenía su familia con editores españoles de Barcelona y cuál fue su primera novela, que en cierta manera me gustó bastante porque leyendo esta novela me di cuenta que su premisa era muy similar a uno de mis cuentos que está publicado en Nunca supe escribir en Amazon, que lo podréis encontrar allí. Y esta premisa no es otra que la historia de un escritor cuyos textos, cuyas novelas, cuyas obras matan a sus lectores. En mi caso no es tanto así, pero bueno, os invito a leerlo en Nunca supe escribir y descubrir qué diferencias tiene con esto que os acabo de contar. La tercera novela que he elegido para esta premisa es Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, que me parece una auténtica maravilla y que os insto a leer y que para mí está por encima de las otras 2 que os he puesto. Esta es la historia de un hombre, un periodista, de ahí el escritor, que ha entrado en una melancolía absoluta en el Portugal de la época de Salazar, de los años 30. Él no se entera de nada a su alrededor, ni siquiera está concienciado porque su mujer ha muerto hace poco y está completamente desganado. Sigue la vida en una especie de ritmo constante como el ruido de una nevera que solo se oye cuando se apaga. Pues bien, la historia de este periodista cambia cuando conoce a otro periodista que le empieza a encargar esquelas sobre personas que todavía están vivas en el caso de que quizá mueran y entonces tenerlas preparadas para publicarlas. Entre otros le encarga esquelas de personajes de la época que están muy cercanos al fascismo como Martinetti o como D'Annunzio y esa relación y ese trabajo nuevo le hace empezar a cobrar conciencia y a no estar de acuerdo con el mundo de su alrededor. En fin,
Una novelaza que os recomiendo muchísimo y que es sobre un escritor, aunque sea dentro de el periodismo. En fin, escribir esquelas ficcionadas sobre alguien que no se ha muerto, pues yo creo que también tiene que ver bastante con el oficio de escribir. De cualquier manera, aquí acaba esta premisa. Vamos a por la siguiente. Premisa duodécima. Libro sobre libro adaptado al cine. Para esta premisa he escogido Max Perkins, el editor de libros, de Adam Scott Berg. He de confesar que no he leído este libro, pero he visto su adaptación cinematográfica y me interesaba mucho colarlo en este book tag de libros sobre libros porque habla de el mundo editorial y es una de las cosas que conozco y que además es precisamente sobre libros. Directamente es el negocio principal, los libros. Es la parte quizá más capitalista de lo que sería la literatura. Pero bueno, que si no, no llegarían hasta nosotros. ¿Y por qué he escogido este libro? Bueno, la película en España se tituló como El editor de libros y está protagonizada por Colin Firth, que hace de Max Perkins, este editor, y Jude Law, que es el autor que publica Max Perkins y no solo publica, sino que descubre y que es Thomas Wolfe. No confundirlo con Tom Wolfe, el autor de La Hoguera de las Vanidades. Yo, Thomas Wolfe, no lo conocía. Es un autor que tuvo mucho éxito en los años 30 en Estados Unidos, pero del que yo no había oído hablar hasta ver esta película. Bien, ¿y de qué trata esta historia? Pues precisamente de un editor, Max Perkins, que estoy seguro que no habréis escuchado, pero que, o bueno, o igual sí, igual habéis visto la peli o igual lo conocíais ya, pero que yo creo que no habréis conocido a pesar de que gracias a su trabajo sí que habéis leído o sí que conocéis autores que son indispensables precisamente de la década de los 30, de esa generación perdida de autores norteamericanos, como son Ernest Hemingway o Francis Scott Fitzgerald. Pues bien, Max Perkins es un personaje real que editaba a estos autores y que gracias a sus consejos o quizá gracias a que los descubrió y no tenía que darles ningún consejo porque ya eran la leche, los publicó y tuvieron muchísimo éxito. Pero en esta obra se evidencia la mano invisible del editor o la intención que había de que el editor guiase a un autor para mejorar su obra. Y es que precisamente Thomas Wolfe era un tipo que era bastante verborreico y cuyas novelas podían llegar a ser auténticos mamotretos. Y a través de Max Perkins quizá pulió ese estilo y consiguió llegar a algo mucho mejor a pesar de que el pobre señor no duró mucho, 38 años. De cualquier manera, también os diré que es una visión completamente romántica de lo que es el mundo editorial y no tiene nada que ver con lo que actualmente es. Aunque estoy seguro de que los editores actuales les encantaría que esta versión continuase existiendo si es que existió alguna vez, porque romantiza el oficio de editor, pero a la vez sí que da unas claves de cómo funciona el sector o cómo funcionaba en los años 30. Yo cuando vi la película me pareció súper interesante y por eso os recomiendo este libro sobre libros o en su defecto esta película sobre personas que hacen libros aunque no los escriban. En fin, vamos a por la siguiente y creo que ya es la última premisa. Premisa 13ª. Libro nacido en otro libro. Bien, voy a intentarme dar bastante prisa porque yo ya veis que me enrollo bastante, aunque creo también que ofrezco mucha información que no es tan superflua. De cualquier manera, yo en lugar de hablaros de un libro y en su defecto dos, porque si es un libro que nace otro libro ya tenemos dos, os voy a hablar de 4. 2 libros que hacen lo mismo, es decir, 2 libros en los cuales nace otro libro. Y encima está publicado y encima los he leído los 4. Y además es de un género que me maravilla, que es la ciencia ficción. Os estoy hablando de, por un lado, El juego de Ender y la sobra de Ender de Orson Scott Card y por otro lado, La colonia perdida y la historia de Zoe de John Scalzi. Un auténtico crack. Bueno, por el primer lado, Orson Scott Card y su juego de Ender y la sombra de Ender. Pues bien, ¿por qué es un libro que nace de otro libro? Pues porque tenemos la historia del juego de Ender, que es una maravilla de novela, a mí me encanta y la he recomendado muchísimo, que nos cuenta una historia que nos vuelven a contar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un personaje secundario que inicia una nueva saga, la saga de Bean, que yo creo que es incluso mejor que la saga que inaugura el juego de Ender. Pues bien, La sombra de Ender es la misma historia de lo que sucede en la escuela de batalla
donde están preparando a una generación de niños para luchar contra los insectores, que este es el argumento del juego de Ender, y nos lo vuelven a contar desde otro punto de vista, algo que me parece brutal lo que consigue Orson Scott Card desde el punto de vista de Bean, cuando ya sabemos qué es lo que ha pasado en el juego de Ender. Conseguir ese nivel de intriga cuando ya conoces el plot twist brutal que nos muestra el juego de Ender es maravilloso. Las historias entre personajes, las relaciones interpersonales entre personajes, sus conflictos, qué es lo que lleva a hacer una cosa a uno y a reaccionar de tal manera a otro. Y todo desde una prosa súper ágil y muy fácil de entender que convierte la lectura de estas dos novelas y os diría que sobre todo La sombra de Ender, la que nace en el juego de Ender, en una lectura fascinante. Por otro lado, John Scalzi es un autor, si se puede decir, más ligero que Orson Scott Card. Sí que plantea una serie de ideas filosóficas y de especulaciones típicas de la ciencia ficción, pero lo hace de una manera muy ligera y además con un sentido del humor que convierte sus novelas en una delicia de lectura. Pues bien, en el caso de estas dos novelas, La colonia perdida y La historia de Zoe, estamos en el mundo de la vieja guardia, que os invitaría a que os leyerais porque es divertidísima y además, pues eso, es divertidísima y además está genial. Y nos cuenta la misma historia, tanto La colonia perdida como la historia de Zoe, pero de nuevo tenemos un cambio de perspectiva y de nuevo consigue darnos una visión súper original de qué es lo que está sucediendo cuando ya tenemos una historia que ya nos hemos leído. Así pues, tenemos estos dos libros que han nacido de otros dos libros y que, por supuesto, os recomiendo que os leáis. Bueno, no pensé que diría esto hoy y hemos llegado al final de este book tag. Y no pensé que diría esto hoy porque he estado por momentos tentado de cortar, utilizar la tijera y dejar este vídeo en dos partes, la que publicaría la primera en un momento y la segunda pues dentro de unas semanas. Pero al final he dicho, no puedes seguir haciendo trampas. Ya has hecho demasiadas trampas en este book tag como para que te perdonen que rompas este book tag por la mitad. Así que nada, hemos llegado al final. He de agradecer de nuevo a Dina Oltra este book tag y a José por nominarme. Pero yo no voy a nominar a nadie. Y no lo voy a hacer porque llego tarde a este book tag. Tendría que haberlo hecho durante el mes de abril o haberme dado más prisa para hacerlo porque la mayoría de booktubers que sigo o lo han hecho o sé que están nominados por otros canales porque me he chutado todos los book tags libro sobre libro que me he ido encontrando de la gente que sigo. Así que nada, creo que por una vez no voy a nominar a nadie. Lo siento, dejo huérfano de seguimiento a este book tag. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y lo típico de siempre, que le deis like, que lo comentéis, que lo compartáis y que nos lo pasemos bien viendo estos vídeos y haciéndolos y en fin. Que nada, que estoy muy cansado porque esto ha sido una auténtica prueba de fuego. Espero que os haya gustado, de verdad, porque creo que he hecho buenas elecciones o por lo menos estoy satisfecho con ellas, haberos descubierto algún libro diferente que no hubieseis tenido en cuenta por vuestra cuenta o que ni siquiera lo conocíais y que, nada, que lo disfrutéis mucho. Yo lo dejo aquí, de verdad, estoy muy cansado. Lo dejo aquí. Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!